Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Voz de Abuelita. Si es tu primera vez aquí, por favor dale clic al botón de suscribir y déjame un comentario con tu opinión sobre la historia y desde donde me estás viendo. Me hace mucha ilusión leerlos. Ella hizo llorar a un joven mientras lo veía perder su trabajo, y sonrió. Durante 10 años, la esposa de este multimillonario aterrorizó a todos los que se cruzaban en su camino. Nadie se atrevía a desafiarla. Nadie lo intentaba siquiera, hasta que un día una mesera sin un centavo y con nada que perder descubrió su secreto más oscuro. Esta es la historia real de cómo una mujer derribó a un monstruo. No con dinero ni poder, sino con una sola palabra. Y te prometo que al final de esta historia, nunca más verás a la gente poderosa de la misma manera. Esta es una historia sobre venganza. No, espera, es sobre algo mucho más poderoso que eso. Quédate conmigo. Bienvenidos a Voz de Abuelita. Mientras estás aquí, dale a suscribir y comenta tu vista sobre la historia y desde donde estás viendo. Déjame contarte una historia sobre poder, secretos y lo que pasa cuando alguien por fin dice basta. En el corazón de Londres, había un restaurante llamado La Rosa Dorada. No cualquier restaurante, Era de esos lugares donde una sola comida podía costar más que lo que la mayoría gana en un mes. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas congeladas. Los cubiertos eran de plata de verdad. Hasta el aire se sentía caro. Y en este mundo de lujo y susurros, había un nombre que hacía que todos se congelaran, Victoria Ashford. Era la esposa de Lawrence Ashford, un multimillonario que poseía la mitad de las compañías tecnológicas en Europa. Su dinero construía torres que tocaban el cielo. Pero Victoria, ella construía algo diferente. Construía un imperio de miedo. Todos los viernes a las 8 en punto, llegaba. Siempre al mismo reservado en la esquina, siempre vestida como una reina y siempre lista para destruir la vida de alguien si se atrevían a disgustarla. El personal literalmente temblaba cuando entraba. Habían visto lo que podía hacer. Estaba Thomas, un joven ahorrando para la universidad, despedido en el acto porque su manga rozó accidentalmente cerca de su plato. No solo lo despidieron. Ella lo vio llorar mientras se quitaba el uniforme. Y según los que estaban allí, sonrió. Así era el tipo de persona que era Victoria Ashford. Ahora, a este mundo llegó una mujer llamada Rachel Bennett. Rachel tenía 32 años, y hace 3 meses, su vida se había desmoronado. Había estado trabajando como asistente de investigación para uno de los mejores periodistas investigativos de Londres. Amaba ese trabajo. Era buena en eso, también. Encontrando hechos que otros pasaban por alto, conectando puntos que parecían imposibles. Pero entonces el periódico cerró su departamento. Recortes presupuestarios, dijeron, y así, su sueño se fue. Así que allí estaba ella, ajustando el cuello rígido de un uniforme de mesera, tratando de recordar de qué lado servir el pan, sintiéndose como si hubiera caído del cielo a un universo completamente diferente. En su primer día, un mesero mayor llamado George la tomó aparte. George había trabajado en La Rosa Dorada por 15 años. Su cara mostraba cada uno de esos años. ¿Ves ese reservado?, susurró, señalando la esquina. Ahí es donde se sienta ella. Victoria Ashford, esposa de Lawrence Ashford, el multimillonario. ¿Lo conoces, verdad? Rachel asintió. Todo el mundo conocía a Lawrence Ashford. Estaba en las noticias constantemente. Sus compañías estaban cambiando el mundo. Bueno, su esposa, continuó George, bajando aún más la voz. Es nuestra peor pesadilla. Un movimiento en falso, un error pequeñito, y te hará despedir. Y no parará ahí. Se asegurará de que nunca trabajes en un restaurante decente otra vez. La he visto arruinar a gente solo por diversión. Rachel sintió un nudo en el estómago. ¿Es realmente tan cruel? La risa de George fue amarga. El mes pasado, dijo que la presencia de un mesero estaba contaminando su comida. Ni siquiera había tocado su plato, solo estaba cerca.
Armó tal escándalo que lo despidieron inmediatamente. Escuché que tuvo que mudarse de vuelta a su pueblo porque no podía encontrar trabajo en ningún lado en Londres. Esa noche, Rachel vio llegar a Victoria Ashford. Se movía como una reina entrando a su salón del trono. Su vestido probablemente costaba más que lo que Rachel ganaría en un año. Diamantes brillaban en su garganta, fríos y brillantes. Pero fueron sus ojos lo que Rachel notó más. Eran azules como hielo, afilados, calculadores. Barrían la sala como reflectores, y Rachel podía ver literalmente cómo la gente se encogía cuando esa mirada pasaba sobre ellos. El marido de Victoria, Lawrence, caminaba a su lado. Era un hombre alto, distinguido con canas en las sienes, pero parecía cansado, derrotado, como un hombre atrapado en una prisión hermosa. A Rachel le asignaron trabajar cerca de su mesa, lo suficientemente cerca para ver todo, lo suficientemente cerca para oír. Durante la primera hora, se enfocó en sus propios clientes, tratando de aprender el baile complicado del fine dining. Pero no podía evitar oír la voz de Victoria. Era suave, controlada, pero cortaba como un cuchillo. Devolvió su vino porque decía que tenía un sabor común. Se quejó de que la iluminación hacía que su marido pareciera viejo. Cada queja era una prueba, una forma de recordarles a todos alrededor que ella tenía poder, y ellos ninguno. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un mesero joven nervioso llamado Daniel estaba sirviendo la mesa de al lado de los Ashford. Mientras se inclinaba para poner un plato frente a un cliente, su manga, solo por una fracción de segundo, pasó por encima del borde del plato de pan de Victoria. No lo tocó. Ni siquiera estuvo cerca. Pero Victoria se apartó como si él hubiera intentado envenenarla. Disculpe, dijo. 2 palabras. Eso fue todo lo que necesitó para que el restaurante entero se quedara en silencio. Daniel se congeló, su cara poniéndose blanca. Sí, señora Ashford. ¿Ve lo que acaba de hacer? Su manga estuvo sobre mi plato, sobre mi comida. Está contaminada ahora. Se me quitó el apetito por completo. Empujó su comida apenas tocada con un dedo, como si fuera basura. El gerente apareció en segundos, disculpándose, ofreciendo rehacer todo. Daniel estaba allí temblando, pareciendo un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Rachel vio toda la escena. Esto no era sobre higiene o comida. Era sobre poder. Era una ejecución pública diseñada para recordarles a todos su lugar en el mundo de Victoria. Y mientras Rachel estaba allí con una jarra de agua en las manos, viendo esta actuación cruel, sintió que algo se encendía en su pecho. Era el mismo sentimiento que tenía trabajando como investigadora, el mismo fuego que ardía cuando veía injusticias, cuando veía a alguien abusando de su poder. George había llamado a este lugar la guarida del dragón. Tenía razón. Pero lo que no sabía era que Rachel Banner había pasado 3 años de su vida aprendiendo cómo encontrar las grietas en la armadura de un dragón. Y este dragón, sospechaba ella, tenía más grietas de las que nadie imaginaba. Una semana después, el destino puso a Rachel directamente en la mira de Victoria Ashford. Era otro viernes por la noche. El restaurante estaba lleno de la élite de Londres, gente goteando riqueza y privilegio. Y entonces llegó el anuncio que hizo que la sangre de Rachel se helara. El mesero asignado a la mesa de Victoria se había enfermado. El gerente, el señor Petón, estaba en la zona del personal pareciendo un general eligiendo a un soldado para una misión suicida. Sus ojos se posaron en Rachel. Bennett, dijo en voz baja. Tú eres tranquila bajo presión. Te toca la mesa 12 esta noche. La mesa 12, la de Victoria. Rachel oyó los murmullos de simpatía de los otros empleados. George la miró y negó con la cabeza despacio, una advertencia silenciosa. Pero Rachel solo asintió. Sí, señor. Pasó los siguientes 15 minutos preparándose como si fuera a la batalla. Memorizó cada detalle del archivo de Victoria. Agua mineral, sin hielo, con una rodaja finísima de limón. Cesta de pan solo con rolls de masa madre. Todo tenía que ser perfecto o sería usado como arma contra ella. Cuando llegaron los Ashford,
Rachel estaba lista. Se acercó a su mesa con confianza calmada. Buenas noches, señor y señora Ashford. Me llamo Rachel y los atenderé esta noche. Los ojos azules fríos de Victoria la barrieron, evaluándola, descartándola. Ni siquiera reconoció el saludo. Agua mineral, limón, dijo secamente, ya mirando su menú. Rachel ejecutó todo perfectamente. El agua se presentó correctamente. La cesta de pan tenía solo lo que Victoria quería. Por un momento, Rachel pensó que quizás sobreviviría la noche. Entonces, Victoria pidió la sopa de cebolla francesa. Cuando Rachel puso el tazón frente a ella 10 minutos después, todavía humeaba. El queso perfectamente derretido y dorado. Rachel había visto al chef prepararla a ella misma. Victoria lo miró por un largo momento. Luego tomó su cuchara, la sumergió, la levantó a mitad de camino a sus labios, y se detuvo. Bajó la cuchara despacio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Hay un problema en la cocina esta noche?, preguntó, su voz llegando a las mesas cercanas. El corazón de Rachel empezó a latir más rápido. Para nada, señora Ashford. ¿Algo malo con la sopa? Está fría, anunció Victoria en voz alta. Completamente fría. Espero que mi sopa esté caliente. ¿Es realmente tan difícil de entender? Rachel sabía que la sopa no estaba fría. Había visto el vapor saliendo de ella. Pero esto no era sobre la sopa. Era la prueba. Era la forma de Victoria de establecer dominio, esperando que Rachel entrara en pánico, suplicara, se quebrara. En cambio, algo interesante pasó. La mente de Rachel cambió al modo que conocía tan bien de sus días de periodismo. Observó. Analizó. Victoria no estaba enojada. Estaba expectante. Esperaba miedo, la reacción que probaría su poder. Rachel decidió no dársela. Le pido disculpas, señora Ashford, dijo Rachel, su voz perfectamente calmada y profesional. Le traigo un tazón fresco y bien caliente inmediatamente. Se estiró por el tazón, pero Victoria puso su mano sobre él, sus uñas manicureadas clicando contra la porcelana. No, no te molestes. El momento está arruinado. Miró a su marido. ¿Ves, Lawrence, los estándares aquí están cayendo? Completamente cayendo. Lawrence Ashford solo suspiró, mirando su bebida. Había oído esta canción antes. Es solo sopa, Victoria, dijo en voz baja. Nunca es solo sopa, Lawrence, le espetó. Es sobre estándares. Estándares que esta mesera claramente no entiende. Su mirada volvió a Rachel, afilada como vidrio roto. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Rachel. Señora Ashford. Rachel. Victoria repitió el nombre como si supiera mal. Bueno, Rachel, te sugiero que aprendas la diferencia entre caliente y fría si esperas durar otro día en este establecimiento. La amenaza flotaba en el aire como humo. La gente en las mesas cercanas estaba mirando ahora, sus conversaciones olvidadas. Este era el entretenimiento que habían venido a ver. Rachel sostuvo la mirada de Victoria. No se encogió. No miró a otro lado. Entiendo completamente, señora Ashford. Gracias por el feedback. Me aseguraré de que el resto de su comida sea perfecta. Tomó el tazón y caminó a la cocina, sus pasos medidos y calmados. Podía sentir cada ojo en la sala en su espalda. Pero aquí está la cosa sobre la respuesta de Rachel. Su calma, su rechazo a entrar en pánico. No era lo que Victoria esperaba. Un estallido emocional habría sido una victoria. Lágrimas habrían sido un trofeo. Pero esta aceptación tranquila y profesional de una queja sin base, esto era otra cosa. Esto era un rechazo a jugar el juego por las reglas de Victoria. Cuando Rachel llegó a la cocina, el chef principal Ituan la miró con furia en los ojos. Esa sopa estaba perfecta, siseó. Yo mismo chequeé la temperatura. Esa mujer es un monstruo. Lo sé, dijo Rachel en voz baja. Pero no está enojada por la sopa. Por el resto de la comida, Victoria apenas le habló a Rachel.
Se comunicaba a través de miradas frías y gestos despectivos. Pero Rachel notó algo interesante. Victoria seguía mirándola de reojo, un destello de irritación en esos ojos azules como hielo. Estaba frustrada. Su presa no se había comportado correctamente. Mientras los Ashford se iban, Lawrence se detuvo al lado de Rachel por un momento. Le presionó un billete doblado en la mano discretamente, sin mirarla a los ojos. Lo siento por eso, murmuró. Está bajo mucho estrés. Rachel los vio irse. El billete en su mano se sentía pesado, culpable. Lo miró después. 200 libras. Pero esto no era sobre estrés. Rachel lo sabía ahora. Era sobre poder, sobre control, sobre una mujer que había construido su identidad entera en hacer que otros tuvieran miedo. Y Rachel Banner, que había pasado años investigando a gente poderosa, no tenía miedo. Estaba curiosa. Y para alguien como Victoria Ashford, la curiosidad era mucho más peligrosa que el miedo. Porque las personas curiosas hacen preguntas. Excavan. Encuentran cosas que se suponía debían quedarse enterradas. Rachel tenía el sentimiento de que Victoria Ashford tenía mucho enterrado en su pasado. Ese encuentro con Victoria encendió un fuego dentro de Rachel. No ira, no venganza, sino algo más profundo, una necesidad de entender. En sus días de periodismo, su mentor le había enseñado algo importante. Las personas más crueles a menudo viven en las casas más frágiles construidas sobre mentiras. Solo tienes que encontrar la grieta correcta. Así que Rachel empezó a buscar. Su investigación no comenzó en Internet. Comenzó ahí mismo en la Rosa Dorada, entre el personal. Los restaurantes son como bibliotecas llenas de historias, y este estaba lleno de historias sobre Victoria Ashford. Durante momentos tranquilos en la sala de personal que olía a café y productos de limpieza, Rachel escuchó. ¿Recuerdas cuando dijo que el experto en vinos la estaba insultando al sugerir un vino italiano? Recordó un mesero, dijo que era un comentario sobre su gusto, lo que no tenía sentido para nadie. ¿Qué tal cuando hizo que la hostess cambiara su lápiz labial en medio del servicio? Otro añadió, dijo que era demasiado brillante, demasiado inapropiado. La pobre chica lloró en el baño. Rachel escuchó cada historia, buscando patrones, y encontró uno. Victoria estaba obsesionada con las apariencias, con actuar un rol muy específico, la esposa sofisticada de vieja dinero. Cualquier grieta en esa actuación la enviaba a una furia. Esto sugería algo importante. No era confiada. Estaba aterrorizada. Una noche tranquila de martes, Rachel se apoyó en la barra donde George pulía vasos. Tú has estado aquí más tiempo, George, dijo casualmente. ¿Cómo era Victoria cuando empezó a venir aquí? George se detuvo, su trapo circulando el borde de un vaso de vino. Diferente, dijo despacio. O quizás intentando ser la misma, pero no lográndolo del todo. Esto fue hace unos 10 años, justo después de casarse con Lawrence. Era nerviosa, siempre mirando a otros, copiando cómo sostenían sus tenedores, cómo pronunciaban palabras francesas. Estaba aprendiendo, actuando un papel. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Y aquí está la cosa extraña. Antes de casarse con Lawrence, nadie había oído de ella. He trabajado en todos los restaurantes de alta gama en Londres por 20 años. Conozco a todas las familias ricas. Pero Victoria Ashford apareció de la nada cuando se comprometieron. Como si no existiera antes. Una mujer sin pasado. Esa noche, Rachel fue a su pequeño departamento y abrió su laptop. Empezó donde cualquier buen investigador empezaría, registros públicos. Buscó el apellido de soltera de Victoria, que supuestamente era Victoria Sterling de una familia rica en Bath. Los resultados fueron escasos. Unas pocas mujeres con ese nombre existían, pero ninguna coincidía con la edad o background de Victoria. Era como si el nombre hubiera sido inventado. Así que Rachel cambió de táctica. Buscó archivos de noticias de hace 10 años buscando el anuncio del compromiso de Lawrence y Victoria. Lo encontró en todos los periódicos mayores. Los artículos decían lo mismo.
Romance relámpago, amor compartido por el trabajo de caridad. Background tranquilo y respetable de Victoria. Demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado perfecto. Rachel empezó a mirar fotos de eventos de caridad a los que Lawrence había asistido antes de conocer a Victoria. Si ella había sido parte de ese mundo, su nombre aparecería en algún lado. Pasaron horas, nada. La frustración creció en su pecho. Estaba persiguiendo un fantasma. Entonces tuvo una idea. Abrió una herramienta de búsqueda inversa de imágenes y subió una de las fotos oficiales de Victoria de una gala de caridad hace 8 años. La mayoría de los resultados mostraban la misma imagen repetida en sitios de sociedad. Inútil. Pero luego, en la página 12 de resultados, apareció algo. Un link a un sitio web viejo, apenas funcional de una agencia de talentos en Manchester de principios de los 2000. La mano de Rachel tembló mientras cliqueaba. El sitio era antiguo, mal diseñado, casi roto. Pero en la página de clientes, entre docenas de caras esperanzadas, había una foto que hizo que la respiración de Rachel se detuviera. La chica era más joven, quizás 22. Su pelo era rubio brasi, sobreprocesado. Llevaba demasiado maquillaje, del tipo que intentaba demasiado, pero la estructura ósea era inconfundible. La mandíbula afilada, los pómulos altos, la determinación fría en sus ojos. Era Victoria, pero el nombre debajo de la foto no era Victoria Sterling. Era Becky Bradwell. Rachel sintió electricidad correr por su cuerpo. La emoción del descubrimiento. Hizo una nueva búsqueda, Becky Bradwell, Manchester. Los resultados llegaron en tropel. Artículos de noticias locales de principios de los 2000. Una mención de ella ganando un concurso local de modelaje. Y luego el jackpot, un link a un foro de fans de un viejo programa de reality de televisión de 2004 llamado Motorway Dreams. El show seguía a jóvenes mujeres que trabajaban como modelos promocionales para un circuito de carreras de autos. Eran ruidosas, dramáticas y desesperadamente persiguiendo fama. Y una de las estrellas del show, conocida por su lengua afilada y argumentos explosivos, era una mujer llamada Becky Bradwell. Rachel cliqueó en un link de video que alguien había subido. La calidad del video era terrible, pero ahí estaba ella, una versión más joven y ruda de Victoria Ashford, usando jeans ajustados y una chaqueta de equipo de carreras, gritándole a otra mujer sobre maquillaje prestado. Su acento no era el tono refinado, casi aristocrático que Victoria usaba ahora. Era puro Manchester de clase trabajadora, áspero en los bordes. Rachel se recostó, su corazón latiendo fuerte. La elegante esposa del multimillonario era en realidad Becky Bradwell de Manchester, una estrella de reality fallida que había borrado completamente su pasado. Pero Rachel necesitaba más. Encontró al usuario del foro que parecía saber más sobre el show y le envió un mensaje cuidadoso fingiendo ser una investigadora escribiendo sobre shows de reality olvidados. 2 días después, una respuesta. El nombre real del usuario era Beth Collins y había ido a la escuela con Vicky. Intercambiaron emails, luego una llamada telefónica. La voz de Beth era cálida, pero teñida de viejo resentimiento. Vicky Blicktoll, dijo Beth. Dios, no había pensado en ella en años. Estaba tan desesperada por salir de Manchester. Odiaba todo sobre de dónde venía. Practicaba acentos posh en el espejo. Leía revistas de moda como libros de texto. ¿Qué pasó después del show?, preguntó Rachel. El show la hizo ver barata. Común. Lo opuesto a lo que quería. Tuvo un colapso, desapareció. Luego, años después, la vi en una revista casada con un multimillonario llamándose Victoria Sterling. Lo había logrado, borrado completamente a Becky Bradwell. Rachel le agradeció a Beth y colgó. Se sentó en el silencio de su departamento. El cuadro completo ahora claro. La crueldad de Victoria tenía sentido ahora. Cada vez que humillaba a un mesero, estaba intentando destruir cualquier recordatorio de Becky Bradwell, la chica común que solía ser. Rachel ahora tenía el secreto más profundo de Victoria. La pregunta era, ¿qué haría con él?
3 semanas después del incidente de la sopa, Victoria Ashford volvió. Era un viernes por la noche, y cuando entró por la puerta, la tensión recorrió la rosa dorada como electricidad. Pero esta vez, algo era diferente. Estaba sola. Lawrence no estaba con ella, y no estaba vestida con su gaún elegante usual. Llevaba un traje negro severo, todo ángulos afilados y bordes duros. Parecía que había venido a la guerra. No esperó a que la sentaran. Caminó directo a su mesa usual, sus ojos fríos escaneando la sala hasta que encontraron a Rachel. Levantó un dedo, una Samen silenciosa y comandadora. El señor Petton corrió para interceptar, pero Rachel negó con la cabeza ligeramente. Esto era inevitable. Esto siempre había estado viniendo. Rachel alisó su delantal y caminó a la mesa. Buenas noches, señora. Ashford, dijo calmadamente. Victoria no devolvió el saludo. Gesturó a la silla frente a ella. Siéntate, Rachel dudó. Los meseros nunca se sentaban con clientes. Estoy de turno, señora Ashford. Siéntate, repitió Victoria, su voz bajando a un susurro peligroso. O compraré este restaurante para mañana por la mañana y lo convertiré en un estacionamiento. Tú eliges. Rachel se sentó, su espalda recta, encontrando la mirada de Victoria Starry. El restaurante miraba, confundido por esta escena bizarra. No sé qué juego crees que estás jugando, empezó Victoria, inclinándose hacia adelante, sus ojos azules ardiendo. No sé cómo averiguaste ese nombre o qué crees que vas a hacer con él, pero déjame aclarar algo muy claro. Hizo una pausa, su voz volviéndose más quieta, más mortal. He hecho que el equipo legal de mi marido te investigue completamente. Sé sobre tu carrera de periodismo fallida. Sé sobre tus deudas. Sé sobre el departamentito diminuto que apenas puedes pagar. Eres nadie. Se recostó, una sonrisa cruel cruzando su cara. Para cuando termine contigo, no podrás conseguir un trabajo limpiando baños. Llamaré personalmente a cada posible empleador. Les diré que eres una ladrona, una chantajista, inestable. Te demandaré hasta que te ahogues en fees legales. Destruiré cada esquina de tu patética vidita. ¿Me entiendes? Rachel escuchó las amenazas sin flaquear. Esta era el fuego del dragón, el intento desesperado de quemar la amenaza. Claro, Rachel no tenía miedo ya porque sabía que estaba escondiendo el dragón. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suave pero con acero. Tienes razón en una cosa, dijo Rachel. Soy investigadora y soy muy buena en mi trabajo. Sé que no eres Victoria Sterling de Bath. Sé que eres Becky Bradwell de Manchester. La cara de Victoria se tensó, pero mantuvo su posición. Mentiras. Sé sobre Motorway Dreams, continuó Rachel, su voz bajando más. Sé sobre el circuito de carreras, y sé sobre el finale, el concurso de belleza en la pista, aquel donde tuviste un colapso completo en cámara. Al mencionar el concurso, la compostura de Victoria se rompió. La sangre se drenó de su cara. Su respiración vino en jadeos cortos, ragged. Esto era un golpe directo. Sé sobre el tiara, Vicky, dijo Rachel, deliberadamente usando el viejo nombre. Sé sobre los gritos, el llanto, el footage que nunca se emitió pero todavía existe. La cinta que muestra exactamente quién eres realmente. Victoria la miró sin palabras. No parecía una poderosa esposa de multimillonario, sino como la chica aterrorizada de su pasado, su peor pesadilla sentada justo frente a ella. Rachel tomó control completamente. Aquí es lo que va a pasar ahora, dijo calmadamente. Vas a dejar este restaurante. Nunca vas a volver. No vas a acosar o amenazar a nadie en este personal nunca más. Nos vas a dejar a todos en paz. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Si no lo haces, si oigo aunque sea un susurro de que estás causando problemas, encontraré esa cinta y la liberaré. La enviaré a cada periódico, cada sitio web de chismes, cada persona en tu círculo social. Lawrence podría perdonarte por ser dramática sobre sopa.
Pero me pregunto cómo se sentirá cuando vea a su esposa Vicky gritando sobre su tiara barata en Motorway Dreams. ¿Dónde están ahora? Cada palabra era un golpe perfectamente colocado. Por un largo momento terrible, Victoria solo miró. El miedo en sus ojos lentamente se transformó en odio puro, no diluido. Pero estaba derrotada. Completamente derrotada. El fantasma que Rachel había invocado estaba parado justo detrás de ella, y no se iría. Lentamente, temblando, Victoria Ashford o Becky Bradwell se levantó de la mesa. No dijo una palabra. No miró a nadie. Con la dignidad que le quedaba, se dio vuelta y salió de la rosa dorada. Las puertas se cerraron detrás de ella. Y así, el hechizo se rompió. Un silencio atónito llenó la sala. Luego, desde la cocina, un aplauso quieto comenzó. El personal que había sufrido por años finalmente era libre. El señor Petón caminó hacia Rachel, sus ojos anchos con incredulidad. No sé ni qué decir, susurró. Rachel finalmente dejó salir un largo aliento que había estado reteniendo. Se levantó y tomó su jarra de agua. La mesa 6 necesita rellenar, dijo con una pequeña sonrisa. George la miró desde el otro lado de la sala y le dio un lento, respetuoso asentimiento. Rachel había enfrentado al dragón, y había ganado, no con fuego, no con furia, sino con el poder quieto, innegable de la verdad. Porque los bullies, no importa que tan ricos o poderosos, a menudo son solo gente asustada escondida detrás de máscaras. Y cuando alguien finalmente tiene el coraje de quitar esa máscara, el bully no tiene nada left. El reinado de terror de Victoria había terminado. Rachel Bennett, la mesera que se negó a tener miedo, había hecho lo que nadie más se atrevió. Miró al monstruo a los ojos y le recordó que era humana después de todo, solo una chica asustada de Manchester usando un disfraz que ya no le quedaba. Déjame contarte qué pasó después de esa noche porque ahí es donde la historia realmente encuentra su significado. La historia de lo que Rachel hizo se extendió por el mundo de restaurantes de Londres como fuego salvaje. No los detalles. Nadie sabía esos. Pero el hecho de que alguien finalmente le había plantado cara a Victoria Ashford se convirtió en leyenda. ¿Oíste sobre la rosa dorada? Susurraban los meseros en salas de descanso por la ciudad. Alguien finalmente puso a Victoria Ashford en su lugar. La historia se hizo más grande que los hechos, como suelen hacer las historias. Pero en su corazón había una verdad simple. El coraje importa. Pararse firme importa. Negarse a dejar que los bullies ganen importa. Victoria Ashford nunca se vio en esa parte de Londres otra vez. Se retiró a su mansión, un fantasma en su propia jaula dorada, perseguida por un pasado que ya no podía controlar. Algunas personas sentían lástima por ella. Rachel no era una de ellas. Tenía todas las ventajas. Le dijo Rachel a George una noche unas semanas después. Dinero, privilegio, oportunidad, y eligió usarlo todo para herir a gente que no podía pelear de vuelta. Esa no es alguien que merezca lástima. Es alguien que necesitaba ser detenida. George asintió, puliendo un vaso. Hiciste algo valiente, Rachel. Algo bueno. Pero Rachel no se sentía particularmente heroica. Simplemente había hecho lo que necesitaba hacerse, lo que alguien debería haber hecho años atrás. En cuanto a Rachel misma, no se quedó como mesera por mucho. Sus acciones esa noche atraparon la atención de alguien inesperado, un emprendedor rico que había estado cenando en la Rosa Dorada y vio toda la confrontación. Su nombre era David Chan, y era dueño de una firma de investigación privada. Una semana después de la partida de Victoria, se acercó a Rachel con una oferta. He estado observando cómo te manejas, dijo sobre un café. La forma en que piensas, cómo te quedas calma bajo presión, cómo investigas y planeas, esas son habilidades raras. Podría usar a alguien como tú. Rachel miró la tarjeta de negocios que había puesto en la mesa. ¿Quieres contratarme como investigadora? Quiero contratarte como mi investigadora principal, corrigió. El trabajo que hiciste descubriendo el pasado de Victoria Ashford. Eso es exactamente lo que mis clientes necesitan.
Gente que puede encontrar la verdad, no importa qué tan profundo esté enterrada. Rachel miró la tarjeta por un largo momento. Luego sonrió. Una sonrisa real, genuina. ¿Cuándo empiezo? 3 meses después, Rachel estaba de vuelta haciendo lo que amaba, investigando, descubriendo verdades, ayudando a gente que necesitaba respuestas. Pero nunca olvidó su tiempo en la Rosa Dorada. Y nunca olvidó la lección que aprendió allí. Porque aquí está la cosa sobre los bullies, ya sea en un patio de escuela o en un restaurante de 5 estrellas, dependen del silencio. Dependen del miedo. Dependen de que la gente esté demasiado asustada para hablar, demasiado intimidada para pelear de vuelta. Victoria Ashford había gobernado a través del terror por años. No porque fuera particularmente lista o fuerte, sino porque nadie la había desafiado nunca. Una persona parándose, una persona negándose a tener miedo fue todo lo que tomó para que toda la fachada se derrumbara. Rachel pensaba en esto a menudo mientras trabajaba en sus nuevos casos. ¿Cuántos tiranos en el mundo eran justo como Victoria? Gente escondiéndose detrás de dinero o poder o estatus, usándolo como arma para herir a otros, todo mientras desesperadamente intentaban esconder sus propias inseguridades. La respuesta que descubrió era demasiados. Pero también aprendió algo más. Por cada bully, había docenas de buenas personas. Gente como George, que había sobrevivido a años de abuso, pero aún se presentaba con dignidad. Gente como Daniel, el joven mesero que había sido humillado pero seguía intentando. Gente como todo el personal de la Rosa Dorada que se apoyaban mutuamente a través de situaciones imposibles. Esas personas importaban más que los bullies. Esas personas eran los verdaderos héroes. 6 meses después de dejar la Rosa Dorada, Rachel recibió una llamada que la sorprendió. Era Lawrence Ashford. Señorita Bennett, dijo, su voz quieta y cansada. Quería agradecerte. Rachel estaba confundida. ¿Agradecerme por qué? Por tener el coraje de hacer lo que yo debería haber hecho años atrás, dijo. Sabía lo que Victoria estaba haciendo. Sabía que era cruel, pero me decía a mí mismo que no era mi asunto, que era solo como era. Hacía excusas. Lo dejé continuar. Hizo una pausa, y Rachel podía oír dolor genuino en su voz. Nos estamos divorciando. Finalmente. Debería haberlo hecho años atrás, pero era un cobarde. Tú me mostraste cómo se ve el coraje de verdad. Después de colgar, Rachel se sentó en silencio, pensando en sus palabras. No había salido a salvar un matrimonio o destruirlo. Simplemente se había negado a dejar que alguien abusara de su poder. Pero a veces eso es todo lo que toma para cambiar todo. Así que déjame dejarte con esto porque esto es de lo que realmente trata la historia. No tienes que ser rico para ser poderoso. No tienes que ser famoso para ser valiente. No tienes que ser perfecto para pararte por lo que es correcto. A veces la cosa más poderosa que puedes hacer es simplemente negarte a tener miedo. Negarte a dejar que los bullies ganen. Negarte a quedarte callado cuando ves injusticia. Rachel Banner era solo una mesera que había perdido su trabajo soñado. No tenía dinero, no conexiones, no red de seguridad. Pero tenía algo más importante. Tenía integridad. Tenía coraje. Y tenía la certeza absoluta de que la crueldad nunca debería ir sin desafío. Eso fue suficiente, más que suficiente. Porque la verdad es que la mayoría de los bullies son solo gente asustada usando máscaras. Tienen terror de que alguien vea quiénes son realmente debajo de todo el dinero, el estatus, la actuación. Y cuando alguien finalmente tiene el coraje de mirar detrás de esa máscara, el bully no tiene nada left. Victoria Ashford pasó años construyendo una imagen perfecta, aplastando a cualquiera que la amenazara. Pero todo estaba construido sobre mentiras. Y las mentiras, no importa que tan caras sean, eventualmente se desmoronan. La verdad siempre encuentra una forma de salir. Y a veces todo lo que toma es una persona lo suficientemente valiente para hablarla. Esa persona podría ser cualquiera. Podría ser incluso tú. Uf, qué historia, Me dejó con la piel de gallina.
¿Qué piensan ustedes? ¿Han vivido algo similar con un bully así? Cuéntenme en los comentarios, y díganme desde dónde me ven. Los quiero mucho, y nos vemos en la próxima historia. Besos de abuelita.